Hello, classmates. My name is Vilma Liliana Monsalve Castillo. I am law student. I from Guadalajara, Cundinamarca. A continuación les presentaré el desarrollo de la tarea 1, métodos para probar la validez de argumentos del curso Pensamiento Lógico y Matemático. Seleccioné para este ejercicio el numeral C. Entonces, bueno, el primer ejercicio me mostraba 3 proposiciones simples, luego me mostraba una expresión simbólica que dice menos negación de R o S, entonces T. Y pedía que se creara un lenguaje natural de la proposición compuesta. Por lo tanto, teniendo en cuenta el lenguaje simbólico enunciado aquí arriba, y la proposición compuesta me quedó así. El lenguaje natural de la proposición compuesta. La inteligencia artificial no detecta todas las amenazas cibernéticas en tiempo real, o la inteligencia artificial puede mejorar la precisión en la detección de virus. Entonces, la inteligencia artificial identifica actividades sospechosas para predecir posibles ataques de seguridad. En este caso, como pueden evidenciar, estoy dejando los conectores resaltados y con altas para poder identificar cuáles son los conectores del lenguaje natural. El siguiente punto me pedía generar una tabla de verdad manualmente a partir del lenguaje simbólico y determinar si el resultado era tautología, contingencia o contradicción. Entonces aquí tenemos negación de R o S, entonces T. ¿Qué fue lo primero que hice? Identificar cuántas proposiciones simples teníamos, en este caso R, S y T, es decir, 3, que serían mis primeras 3 columnas. Luego utilicé la fórmula que aprendimos en clase, en el cual nos decían que para determinar las filas deberíamos utilizar 2 a la n. Así que el 2, porque solamente hay 2 valores, el verdadero o el falso. Y a la n significa el número de proposiciones. Entonces, 2 a la 3. 2 por 2, 4, 4 por 2, 6, 6 por 2, 8. Eso significa que mi tabla de verdad iba a estar compuesta por 8 filas. La novena, que es esta, donde están los enunciados. Entonces ya tenía las primeras 3 columnas determinadas, que era R, S y T. Luego viene la negación de R, que la encontramos acá. Luego viene la expresión negación de R o S, que la encontramos acá. Y luego, por último, entonces, negación de R o S, entonces T. Quiere decir que mi tabla estaba compuesta por 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas por 8 filas. 1, 2, 3, 4, 5, sí, 6 columnas por 8 filas. El siguiente paso es la manera como lo aprendí, y entonces, de acuerdo a las clases en las que participé o los videos que luego logré ver. Entonces, para la primera proposición, utilicé la fórmula la mitad verdadera, la mitad falsa. Entonces, 4 verdaderas, 4 falsas. Para la siguiente proposición utilicé la mitad de la mitad, 2 verdaderas, 2 falsas, 2 verdaderas y 2 falsas. Y para la tercera proposición utilicé la mitad de la mitad, entonces verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Luego la negación de R, que pues acá si R está aquí verdadera, entonces la negación es falso, si está verdadero, falso. Básicamente también me queda mitad falso, mitad verdadera. Luego viene la expresión negación de R o S. ¿Cómo hice para identificar cuáles serían los valores que lleva esto? Entonces aquí lo que hice fue que utilicé estos conectores o estas tablitas de los conectores que también aprendimos en clase. En este caso, pues yo tengo la conjunción, la disyunción, perdón, ya casi me confundo. Tengo la disyunción que es la O. Entonces, ¿qué me dice la disyunción? No, que todas son falsas cuando antecedente y consecuente son falsos. Entonces, me voy acá, son falsas cuando antecedente y consecuente son falsas. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que estoy cogiendo la segunda columna y la cuarta columna.
y voy a buscar cuáles dos son falsas. Entonces, aquí identifico que las dos falsas son estas. Por lo tanto, a esa les di valor de falso y a todas las demás valor verdadero. Luego, ya tengo aquí la expresión inicial, negación de R o S, entonces T. Igual hice el mismo ejercicio. Vine a buscar el condicional. ¿Y qué me dice el condicional? Que es falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Entonces hice el mismo ejercicio. Vine a identificar, acá tengo mi primera columna y acá tengo mi segunda columna. Dice que es, miren, ya se me olvidó, que es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces, así logré identificar, es falsa cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Verdadero, falso, verdadero. Entonces acá hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? Que en este caso P viene siendo negación de R o S. Y Q, digamos como para asimilarlo un poco a la tabla que estoy usando al otro lado, viene siendo T. Por lo tanto, en este caso, esta primera es verdadera y esa segunda es falsa, por lo tanto me da falso. Luego acá lo mismo, esta primera es verdadera y esa segunda es falso, por lo tanto me da falso. Y esta tercera es verdadera y esta segunda es falso, por lo tanto me da falso. Y a las demás les agregué valor de verdad. Ahora, de acuerdo con los resultados obtenidos en esa tabla, esto es una contingencia. La contingencia significa que la tabla nos da como resultado valores tanto falsos como verdaderos. Recordemos que la tautología es cuando da toda la tabla de verdad y la contradicción cuando da toda la tabla falsa. Posterior a eso, ingresé al simulador de la UNAD y coloqué allí mi expresión simbólica, negación de R o S, entonces T, y la simulador me arrojó esta tabla, verdadero, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, 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 falso, verdadero, falso. Entonces, aquí que puedo comprobar que mi resultado es coherente con la tabla manual que yo realicé. Y pues realmente es un ejercicio muy interesante, solamente que si uno no tiene de pronto claro esas tablas de verdad y esos cuadritos que le marcan a uno las pautas para decir si en negación, en conjunción, en disyunción o en condicional, en qué momento la operación debe dar verdadero o debe dar falso, ahí pues se convierte un poco complejo la situación. Por eso es que pues guardo mis tablitas y mis apuntes como lo pueden evidenciar. Entonces, bueno, hasta aquí está el resultado de mi ejercicio número 1. Entonces, bye, espero que haya sido clara con la explicación.